Pues Guillermo, qué bueno que estemos platicando ahorita, pues con los medios que nos da la tecnología, eh, diríamos que en estos tiempos de cuarentena, pero esta charla, aunque no fuera cuarentena, la habríamos tenido que hacer así de todas maneras. Tú estás en Uruguay, yo estoy en México, y bueno, pues en primer lugar quiero agradecerte que que hayas aceptado estar e incorporarte a esta emisión de El Librero. Tú eres periodista, historiador y estás ahora en Uruguay, eres mexicano, pero pues ya llevas un buen tiempo en Uruguay. Y hoy vamos a aprovechar para hablar de un tema muy libresco, eh, al que tú te has dedicado en Montevideo. Pero bueno, pues eh, muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Juan José. Para mí es un gusto. Excelente, pues mira, el tema al que me referí, pues es Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo, que no pudiéramos decir que vivió en Uruguay, pero sí murió en Uruguay, ¿no? Entonces, y bueno, eh, ese hecho, el hecho de que haya fallecido ahí, pues a ti te dio motivo para encontrar mucha información. Es decir, a pesar de que fueron unos cuantos días los que estuvo Amado Nervo en Montevideo, pues la información que tú has encontrado es amplia, ¿no? Digamos que podríamos empezar ahí, ¿no? ¿Cuál fue tu deseo inicial de involucrarte en Amado Nervo? Bueno, hubo dos razones. Una, netamente, digamos, profesional, periodística, que fue la de de responder a un reto viejo que tenía en la mente, que era escribir reportajes históricos. Tal vez lo había hecho antes, pero me parecía que esta era la gran oportunidad de hacer un reportaje histórico en toda su dimensión, porque el pretexto de que se cumplían 100 años de la muerte de Amado Nervo en Montevideo me daba la oportunidad de investigar qué había pasado cuando él falleció aquí y por qué y qué hubo. Y entonces eso en principio me atraía muchísimo ¿No? porque Y el resultado de eso que comentas, pues tú lo diste a conocer acá en México, se publicó en el periódico Milenio y en el Universal también, hubo una publicación a partir de eso, de que fueron 100 años de su muerte. exacto, entonces, por eso, y ahí voy al segundo punto, justamente. Yo tenía interés profesional en escribir sobre esto y obviamente publicarlo. Entonces, eh, lo de Milenio fue pactado, es decir, yo lo ofrecí y lo aceptaron con interés en Laberinto de Milenio, Milenio Diario, y eso fue por una parte. Pero el otro aspecto que me motivó a mí a investigar y hacer sonar el nombre de Amado Nervo en Montevideo fue porque cuando llegué aquí en 2016, pues como tú sabes, era una época en donde unos días, como todavía sucede, en que se habla mucho del tema del narcotráfico y de los asuntos relacionados con la violencia, también ligada al tráfico de drogas y a otros temas. Y eso suena mucho en el mundo. México tiene una mala reputación por esto, hay que decirlo llanamente, una muy mala reputación de ese lado. Han contribuido mucho las series de Netflix y otras cosas que han circulado, incluso películas hechas por mexicanos, libros, o sea, cantidad de cosas, o sea, es abrumadora la cantidad de productos mediáticos que difunden una imagen negativa de México. Eso, desde luego, cuando estás en México, puede ser que no te importe mucho, porque al fin y al cabo, pues estás en tu ambiente. Pero cuando vienes al extranjero y la gente te habla de esos temas como una cosa que define al mexicano, pues al principio te llama la atención,
Después te puede molestar un poco, pero después a mí me enojaba, súper enojaba. ¿Por qué? Porque pues, la cultura mexicana es mucho más que eso. O sea, y los mexicanos somos mucho más que eso. Entonces, yo lo que vi en el centenario de Nervo fue la oportunidad de hablar de un personaje, de organizar un evento público y, digamos, aunque suene un poco cursi, que sería hablar bien de México, dar una visión diferente de México. Y bueno, en la medida de mis posibilidades creo que lo logré porque en principio me contacté con personas que me ayudaron, contribuyeron a hacer una conmemoración pública en el Ateneo de Montevideo, que es donde murió, donde dio su última presentación pública como declamador, Amado Nervo, en el Ateneo, ante el presidente, en un evento súper especial, en el salón principal del Ateneo, que es un edificio neoclásico, romántico, que está en el mero centro de Montevideo y que hasta el menos fijado acaba notando que existe ese edificio. O sea, es un espléndido palacio. Entonces, ahí llevamos un grupo de amigos, de conocidos acá en Uruguay, llevamos el evento, es decir, un conversatorio para hablar de quién era Amado Nervo, quiénes vivieron su época, como fue el caso de Rubén Darío. Nos acompañó una escritora literata nicaragüense, que es además la embajadora aquí en Montevideo. Nos acompañó un diplomático peruano que es un conocedor de la literatura y la cultura peruana y conocía muy bien a uno de los personajes que acompañó a Nervo hasta su muerte. Ahora se me escapa su nombre, su apellido, pero en cualquier momento lo recuerdo. Y en tercer lugar nos acompañó Hugo Manini, que es un intelectual, presidente de la Sociedad Rodoniana, es decir, relacionada con Enrique Rodó, el filósofo uruguayo, autor de Ariel. Y este hombre generosamente ayudó no solamente a la presentación, sino también en algunos contactos y cosas así, de tal manera que hicimos esta ceremonia justamente el 22 de mayo del 2019, a 2 días antes de que se cumplieran los 100 años de la muerte. Entonces, esas fueron las dos motivaciones. Se logró que se publicara en la prensa de Uruguay, que se publicara en varios medios, se logré que también la publicación en Milenio, que eso era, digamos, la parte profesional, y además se logró que la agencia de noticias EFE de España se interesara por escribir un texto acerca del centenario, y ahí justamente viene un dato que con esto quiero cerrar la respuesta a la pregunta o al tema, y sería que ahí justamente se redondeó este tema de la violencia. ¿Por qué? Porque Nervo llega aquí a Montevideo en 1919 y viaja a España incluso. Desde que viaja a España, déjame ver, estando en España, los embajadores, los diplomáticos mexicanos empiezan a recibir la encomienda de parte de Venustiano Carranza, ¿no? El jefe de la revolución, reciben la encomienda de que deben de hablar de la cultura de México para contrarrestar aquella idea que había de que México era un país violento por su revolución. Porque 1 millón de muertos, pues, claro, por una causa política es muy fuerte, ¿no? Claro. Pero aún así se veía como que había una gran violencia, y además, como había una reforma agraria de por medio, pues había cierta reticencia a aceptar las ideas revolucionarias de los mexicanos, ¿no? Porque pues, estos son países donde el monopolio de la propiedad es increíblemente grande. Es decir, los terratenientes aquí, en Argentina, en Brasil, en el propio Uruguay, aunque chiquito, dominan la mayor parte del territorio. Es decir, 80-90% de estos territorios están en muy pocas manos. O sea, lo que nosotros no vemos allá, que son los grandes terratenientes, acá los existen y nunca han dejado de existir. Entonces, había que hablar un poco de que a 100 años de aquellos hechos en donde había violencia, Carranza tuvo esta iniciativa de hablar, de enviar a los diplomáticos mexicanos
a los representantes de la cultura, como Nervo y otros por ahí que ahora van a ir saliendo, para dar otra imagen de México. Y justamente en el centenario hablamos otra vez de Nervo para decir, bueno, es decir, es cierto que hay México violento por el tema del narcotráfico, pero pero es un fragmento de la población, son sectores muy bien ubicados, son regiones, puntos del país también muy ubicados, y sí, o sea, genera efectos, pero no quiere decir que los mexicanos seamos unos violentos, y que por naturaleza, y que nos querramos comer unos a otros vivos, y que secuestren al que aparece en cualquier calle. Esos son creencias que hay de alguna manera por acá, y me parece que que hay que contrarrestar esa idea, y qué mejor que hablar de Nervo en el centenario de su muerte. Claro. No, exacto. Además, eso me da pie para hablar de algo. Algo que tú citas en uno de creo que en el artículo de Milenio, que mencionas cómo los poetas en aquella época, pues todavía eran considerados como hombres de cultura capaces de guiar al mundo. Ahora, pues ya no se les está viendo así. Bueno, en los últimos años, quizá en México Octavio Paz fue el último poeta que alcanzó ese nivel de esa categoría o esa reputación, ¿no? A partir de ahí, pues los poetas han sido muy menospreciados de una manera sumamente injusta, pero así ha sido ahora, ¿no? Sin embargo, pues me da la impresión de que toda esa ceremonia que conseguiste preparar allá, esa vinculación, esa convocatoria que lograste para hablar de Nervo fue como retomar esa idea de los poetas. Totalmente. La verdad es que yo me sorprendí mucho al empezar a investigar y estudiar sobre la vida de Nervo y sobre su obra, porque para empezar, después de tantos años de haber pasado por la primaria y la secundaria, en que uno recita las obras de Nervo y del zacatecano Ramón López Velarde. Ramón López Velarde, pues uno va dejándolo como en el cajón de los olvidos, ¿no? Pero cuando me encuentro con los poemas de mi infancia y de mi adolescencia, pues sí me gustó por una parte, pero por otra parte también me di cuenta que tenían décadas de circular, y que no solamente en México, sino aquí impresionantemente también circularon. Bueno, pero esto lo digo porque parte de mi hallazgo aquí fue, digamos, para empezar, nutrirme de quién era Nervo, y me doy cuenta que hay una enorme bibliografía de él mismo, de sus obras, es decir, la cantidad de obras que publicó en vida, o sea, rebasa la docena o la decena, y están en el campo de la narrativa, el ensayo, la poesía, y además el periodismo, porque él escribió crónicas bajo un esquema o un estilo todavía un poco alejado a lo que es hoy la crónica, pero eran crónicas sobre la vida cotidiana en París, sobre la exposición de 1900 en París, sobre sus cotidianidades en París, porque no hay que olvidar que él era amigo de Gutiérrez, trabajó con Gutiérrez Nájera en México, pero además en París conoce ni más ni menos que al nicaragüense Rubén Darío, y se hace amigo de él, y por esas conexiones va incluso a conocer a los poetas malditos, ¿no? Bueno, a los poetas ahora me vienen los nombres, pero conoce a los poetas franceses del momento. Y él escribe además artículos para La Nación de Buenos Aires, que La Nación de Buenos Aires es
desde mi punto de vista, y lo digo como periodista, es sin duda alguna uno de los mejores periódicos de América Hispana. Para mí el mejor de América Hispana. Probablemente solamente El País de España tenga la calidad, o sea, supere en calidad a La Nación. Pero La Nación es de una prosa impresionante, una calidad en todo sentido, tipográfica, gramatical, sintáctica, es muy bueno. Entonces, ahí están todas las contribuciones de él, si uno ve la lista de sus obras, pero además, y ya con esto cierro, además la cantidad de obras que él ha propiciado que otros hagan acerca de su misma, de su mismo trabajo poético y de su narrativa, ¿no? No sé, o sea, podrá haber 15, 10, 20 autores que hayan estudiado su obra de una manera pormenorizada y estoy tal vez nada más yéndome a una cantidad mínima que medio conozco. Pues sí, sí, seguramente. Los escritores mexicanos hablan mucho de Amado Nervo. Y bueno, los narradores, específicamente Juan Villoro, admira mucho su narrativa. Él, él, bueno, si quieres ahorita citando una de sus novelas, te menciono una de las frases con la que él caracteriza una de esas obras. Pero, perdón, es que iba a toser, pero... Eh, eh, la, las novelas de Amado Nervo, creo que sería muy conveniente al menos citar algunos de los temas, porque a mí me parecen sumamente singulares y que serían sorprendentes incluso escritos por alguien en la actualidad, ¿no? Este, y tú también un poco hablas de ellas, ¿no? Realmente esas novelas de Nervo pueden muy bien entrar dentro de la mejor literatura fantástica, específicamente El Donador de Almas, ¿no? Pero también las otras dos que tú citas. Sí, bueno, mira, ahí estamos hablando de El Bachiller, que fue su primera novela, y que él escribió cuando ya había llegado a la Ciudad de México. Él hace su vida de infantil y adolescente en la provincia, en Nayarit. Y en cierto momento, cuando está en el seminario, opta por renunciar al seminario y, y finalmente acaba en la Ciudad de México. Cuando llega a México, tiene la fortuna de conectarse con gente como Gutiérrez Nájera y otras personas que hacían periódicos, que imprimían, que tenían impresos de ese índole, porque no eran diarios, eran posiblemente otro tipo de publicaciones. Y, y entonces él está metido en eso, pero él trata de ganar un espacio en el mundo literario. Y bueno, pues, al parecer la poesía no fue su primera trinchera, o si lo era, pues, tal vez no era lo más importante. Y es cuando escribe El Bachiller y después, poco antes de irse a España, o ya en el proceso de estar yéndose a España, escribe Pascual Aguilera. Y como dices, es literatura fantástica, un poco macabra, digamos, yo diría también, porque El Bachiller es la historia de un hombre que se mascula para evitar llegar a un matrimonio que ya lo tenía bastante comprometido. Y después escribe Pascual Aguilera, que es un personaje que al parecer también reaparece en su obra, pero es más que nada un protagonista es decir, en la obra, en la historia, él es violado por una mujer. Entonces, pues son cosas un poco raras, diría yo, y bueno, es son los abordajes que él tiene en su narrativa. Realmente me sorprende a mí,
que él haya sido un escritor que haya incursionado en esos temas tan complicados, ¿no? Para la época, para el momento, era una sociedad mucho más conservadora. Entonces, bueno, eso diría que por eso me sorprende. Definitivamente, sí, 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 ¿no? Y está todavía el donador de almas, que bueno, pues es eso, ¿no? Es que está basado en alguien que le dona un alma a otra persona, pero es un alma de una mujer y el que la recibe es un hombre, ¿no? Y eso lo caracteriza a Juan Villoro como un caso de un hermafrodismo intelectual. Pero creo que definitivamente eso es lo que merece Nervo, ser conocido más allá de ser un poeta, ¿no? Que con eso fue admirado, bueno, enormemente. Tú lo citas, ¿no? Tú hablas de que prácticamente era un verdadero rockstar de la poesía de aquellos años, que tuvo un sepelio que Cantinflas mismo hubiera deseado tener. Sí, bueno, además, ahora que estás tú haciendo esta recapitulación de hechos, de cuando murió, pues sí, o sea, realmente, ahora sí, para que quienes escuchen esta entrevista no se queden nada más con la impresión, con el dato de que sus funerales fueron grandes, pues hay que ver que uno muere en un lugar que hoy es la sede del Mercado Común del Sur, es decir, una asociación de países de América del Sur. Primero, era en ese tiempo un hotel y era el hotel más lujoso de la ciudad. Está justo frente al río, un río que además parece un mar, ¿no? Siempre fue confundido por un mar por los primeros navegantes del siglo XVI, entonces es como estar frente al mar. Y él, en ese lugar donde muere, estuvo acompañado por muchas personas porque Brum, el presidente de Uruguay, envía personas específicamente que lo cuiden en su habitación y tiene médicos, enfermeras a su servicio. Su cuarto de hotel se transforma en un cuarto de hospital y además están los poetas de la época. Está Juan Zorrilla de San Martín, de Uruguay. Está el peruano que ahora no recuerdo, pero están otros uruguayos que destacaban aquí como parte del mundo de las letras. Y bueno, cuando fallece, la noticia es de 8 columnas, literalmente. Había sido de 8 columnas en La Nación de Buenos Aires. La llegada, así decía, en primera plana, el poeta llegó o ha llegado el poeta. Bueno, pues pasan los días, pasan las semanas, eso fue en marzo, pasan dos meses, un poquito más de 2 meses, y la misma Nación titula El poeta ha muerto. O sea, eso y en primera plana y como la principal del periódico. Entonces, eso da la dimensión de que no era realmente un personaje indistinto, ¿no? No había llegado aquí un diplomático más, ni siquiera un escritor más, había llegado Amado Nervo. Eso era impresionante. Y bueno, uno podría decir, es que exageras porque eso se publicó en la prensa y bueno, los periodistas tienden a exagerar, ¿no? pero no, o sea, las fotografías que he podido ver aquí y que eventualmente valdría la pena compartir con Expreso Doble para el sitio, son fotos que muestran claramente cómo, no exagero, cientos, miles de personas concurrieron a sus funerales en la avenida principal de Montevideo, que se llama Avenida 18 de Julio,
Y esas fotografías no engañan a nadie. Está ahí el poeta Zorrilla San Martín declamando en medio de decenas, de cientos de personas, y hay estos planos abiertos donde se ve que ¿cómo se dice? El cortejo fúnebre va avanzando desde el hotel donde murió hasta la Biblioteca Nacional, que es donde se hace el evento público masivo, y masivo en un país donde además de todo en ese tiempo no llegaba ni al millón de habitantes. O sea, aquí en Montevideo debe haber habido unos cuantos cientos de miles, no sé, 200,000, 300,000. He visto el dato, no lo recuerdo, pero era muy poca la gente que vivía en Montevideo. Y sin embargo, estaba lleno de personas escuchando todas estas, ¿cómo se dice?, expresiones de afecto a Amado Nervo. Entonces, esa parte a mí me pareció súper emocionante. Saber que un personaje como él, que además se le considera cursi y muy menor, digamos, la gente de la literatura académica suele decir que no hay nada que comparar entre Amado Nervo y Rubén Darío. Y bueno, pues mira, yo no soy un especialista en estos temas de literatura y de poesía en particular, pero sí puedo decir que bueno, ellos juzgarán de una manera, pero el sentimiento que transmite la obra de Nervo es profundo. Así como nos sorprende su narrativa, también habría que decir que sus poemas son, digamos, para decirlo en una palabra popular, son muy llegadores, ¿no? Son de una expresividad lingüística profunda, y además, bueno, tal vez para hablar en favor también de Nervo, bueno, en ese tiempo pudo haber habido cursilería, pero vamos a decir que esta es una cursilería romántica, ¿no? Que corresponde además a la época, todavía al final del romanticismo. Entonces, es excepcional, sin duda alguna es excepcional. A mí esa parte, digamos, de los funerales me sorprende, la parte del impacto que tuvo en la prensa me sorprende. Pero no solamente eso, Juan José. Después viene una serie de odas a Nervo. Yo mismo me leí en una revista argentina un poema de Alfonsín Storni dedicado a Nervo con motivo de su muerte. Y así otros escritores argentinos y uruguayos escribieron en su momento sobre él. Entonces eso realmente ha hecho de Nervo un gran mito. Y bueno, y todavía no tocamos el tema, pero supongo que querrás hablar también de qué pasó después de sus funerales. Sí, claro, lástima que el tiempo se nos está yendo, pero efectivamente, después de que falleció Amado Nervo, eh, pues volvemos a tener, más bien se reafirma el interés de México en la región del Plata, ¿no? Es decir, como tú dices, en realidad tus motivos para, para resaltar la figura de Nervo son parecidos a los de, como tú lo mencionabas, a los de Carranza para tratar de cambiar la imagen de México en aquellos tiempos. Pero después de Amado Nervo, pues llegó Alfonso Reyes también a cumplir el encargo, ¿no? Entonces, pues sí, México veía esa zona como un lugar realmente importante para el país. Sí, definitivamente. La historia de las relaciones entre México y los países de América del Sur, en lo particular y en general, ha sido una relación, o sea, lo que me viene a la mente inmediatamente cuando hablas tú de eso es que hay una distancia, no solamente geográfica, sino a veces hay una distancia también de conocimiento, y eso sorprende un poco. Pero bueno, haciendo a un lado ese tipo de conjeturas, yo diría que el tema, digamos, de las relaciones entre México y los países de América del Sur puede crecer mucho y de hecho se ha montado en gran medida en esta relación cultural que de manera
natural, poder decirlo de una manera, o no repetir la palabra cultural, se ha desarrollado entre nuestros países porque somos muy similares, venimos todos de la cultura hispana, aunque se combine aquí con la cultura, con las culturas indígenas, en unos países más que en otros, pero todos acabamos teniendo algo de esta parte de América y una parte de España, ¿no? O sea, no podemos explicar nuestra propia existencia sin España. Y entonces, digamos, tratando de redondear, o sea, las relaciones entre México y América del Sur o América Central tienen un gran potencial a partir de los aspectos culturales en los que yo creo que México puede contribuir enormemente. Así es. Oye, pues mira, ya nada más para redondear la charla, y ya que espero que sea una primera de varias que podamos tener, porque pues tus actividades creo que vienen muy muy a cuento para lo que estamos haciendo en el librero. Pero me llamó la atención que en uno de los artículos sobre Nermos se hablaba de que tú eres miembro de la Red Global MX y Así es. y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Eso, bueno, yo no tenía conocimiento de eso. ¿Qué es la Red Global MX? Bueno, ahí en realidad no es que yo sea parte del instituto, eso hay que aclararlo. Soy miembro del capítulo Uruguay de la Red Global MX. Y la Red Global tiene reconocimiento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero nuestra relación con el instituto es únicamente de un reconocimiento de parte de la autoridad de México. Y entonces la Red Global... La Red Global es un conjunto de asociaciones civiles de mexicanos con estudios de grado o posgrado que vivimos en el extranjero y que tenemos conexiones tanto con universidades como con otro tipo de entidades privadas en nuestros respectivos países de residencia. Y eso, ellos fueron los que me ayudaron a montar el evento de Nervo el año pasado, aquí en Montevideo, y bueno, pues es un grupo de cooperación, de trabajo, siempre en favor de tres causas: la cooperación científica, la colaboración cultural o la difusión cultural, y tercero, el apoyo a las comunidades mexicanas en el extranjero con fines para autosustentabilidad, digamos. Pues Guillermo, Sí. te agradezco mucho esta charla y bueno, pues creo que dejamos ahí varios hilos pendientes para próximas conversaciones. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? De Juan José Saer, un argentino, pero que tiene que ver con el Río de la Plata y que es también un tema que has tratado. En fin, habrá muchos temas más y pues ojalá que pues nos otorgues el beneficio de próximas conversaciones. No, desde luego, José, yo creo que eso contribuiría mucho a hacer esto que decíamos, que la cultura mexicana se conozca más acá, pero también que las culturas sudamericanas sean conocidas allá, es decir, a partir de la literatura y otras artes. Excelente, Guillermo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, hasta luego, José, que estés muy bien.